el día lunes tuve una emergencia y no pude conectarme. Sin embargo, vamos a recuperar el temario de todas maneras en la clase del viernes. Hoy vamos a continuar con la clase número 4, que está relacionada al manejo de estrés en los equipos. Y el día viernes vamos a trabajar las herramientas que son sumamente importantes y también el plan personal para gestionar el estrés. Igual va a haber material de clase, va a haber toda la información necesaria para que ustedes puedan realizar justamente ese plan individual relacionado al manejo del estrés, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de poder afrontar el estrés, sobre todo porque cada uno tiene un diferente contexto, cada uno tiene diferentes formas de poder interpretar el estrés y sobre todo los recursos que tenemos para poder justamente hacer ese tipo de afrontamiento. Y sobre el examen, que también ya lo tienen para poder realizarlo, va a venir hasta la clase del día de hoy, lo cual les permite poder desarrollar el examen con total tranquilidad. Creo que la parte más importante ha sido también las clases que hemos visto la semana pasada en temas conceptuales y las herramientas y las técnicas que vienen justamente en las siguientes clases también es para que ustedes las pongan en práctica. Pero no va a afectar en nada el tema de la certificación porque el examen está realizado justamente hasta la clase de hoy. Así que por ese lado creo que estamos súper bien. Y a modo de, justamente para trabajar el tema de ahora, vamos a hacer también un tema de repaso, considerando que debemos siempre, antes de poder trabajar el estrés en equipo, hay que comenzar a identificar cómo está el estrés con uno mismo, ¿no? Cómo lo estamos manejando. Y en la última clase hablamos justamente de la percepción del estrés y de todo lo que hay que considerar en ello. Para los que de repente no me conocen, mi nombre es Natalie Nightingale, soy psicóloga de profesión, también estudio psicoterapia y coach de forma internacional y me he especializado justamente en este tema, que es un tema muy, muy relevante para la salud física y emocional. Me pueden también encontrar en redes, me pueden encontrar en LinkedIn y con mucho gusto también si quieren más información, me pueden contactar. Entonces, esta es la temática del contenido del curso. Estamos en el tema 4, trabajando en el tema de manejo del estrés en los equipos. Y el día viernes vamos a hablar netamente de herramientas y les voy a dar toda la información necesaria para que podamos hacer el plan personal de gestión del estrés. Para eso, el objetivo de ahora es comprender los efectos del estrés en el rendimiento y la productividad, tanto individual como grupal, desarrollar habilidades prácticas para identificar y manejar el estrés en el contexto laboral y sobre todo mejorar la eficacia del equipo con estrategias para que puedan manejar el estrés. Pero vamos a enfocarnos en el afrontamiento, haciendo un repaso de la clase anterior, enfocado en justamente reconocer cuál es el gatillador o la situación o el contexto que te está generando esa emoción. Es decir, ¿cuál es tu percepción respecto a ese contexto? ¿Qué emociones te está trayendo? ¿Cuáles son los pensamientos que acompañan esa emoción, ¿no? ¿Qué estás sintiendo y pensando? Y sobre todo, identificar las señales físicas, que también es importante y nos da cierta información de cómo estamos afrontando el estrés. O sea, dolores de cabeza, dolores de espalda, de repente no concilias el sueño y de repente estás teniendo hábitos un poco saludables de alimentación. Todo eso tiene que estar muy relacionado con la forma como estás afrontando el estrés. Y les hago la pregunta también a ustedes, que tengan su registro personal acerca de los pensamientos, las emociones y las señales físicas que uno tiene a la hora de afrontar algún tema de estrés. ¿Por qué? Porque si tú primero identificas cómo está afectándote a ti esa situación, vas a poder reconocer mucho más fácil en otros y también, por supuesto, preguntándoles a las demás personas qué pensamientos tienen, qué emociones tienen y también si tienen alguna sintomatología o algún efecto en el cuerpo
que le está generando esa condición de estrés. Esta parte es muy importante porque es como tu diagnóstico. Entonces, si hablamos de la situación, recuerden que hay que identificar en qué momento siento el estrés, cuándo siento el estrés, qué es lo que realmente pasó, con quiénes, hay otras personas más que te generan el estrés o están contribuyendo a que te genera esta situación de estrés. Y también hay que ver el tema de la frecuencia, porque la frecuencia importa también para ver la fase justamente de resistencia. ¿Se acuerdan que hay una fase de alerta, fase de resistencia y fase de agotamiento? La idea es que podamos estar identificando la situación. Hay que poder identificar la situación para saber cómo manejarla y tener justamente qué recursos voy a buscar para poder afrontar. Les hago la pregunta si ya tienen identificada la situación que les genera estrés. Puede haber más de una y sobre todo puede estar en diferentes ámbitos. Puede estar principalmente en el trabajo, que la situación te genere ese estrés, ese malestar, esa situación difícil, o también puede estar en el lado familiar, o también puede estar en el lado emocional, o sea, con la pareja, con los hijos, de repente, o puede estar también en el ámbito social. Por lo tanto, hay que identificar cuál de los ámbitos está afectando ahorita justamente mi calidad de vida y me está generando esta situación de estrés. Ya lo tienen identificado, ya saben cuáles son las situaciones en las cuales les genera estrés. Por favor, levanten el dedo, ¿no? Que tienen ahí de apoyo para emociones, no sé, para reactivar y poder ahí saber y conocer si realmente ya tienen esa situación identificada. Excelente, muchos de ustedes ya lo tienen. Así que eso de ahí es sumamente importante. Identificar primero el gatillador. Vamos a ir a la segunda parte para poder identificar acerca del estrés. ¿Cuáles son los pensamientos? Cuando pasa esa situación, cuando estoy en ese momento, cuando estoy con esa persona, ¿qué pensamientos tengo en ese momento? ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Que de repente no está pasando en ese momento, pero creo que más adelante puede pasar. Ahora, si nos ponemos un poco más fatalistas y decimos, ¿qué es lo peor que puede pasar de esta situación? ¿O qué otra información adicional pasa por mi mente? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son la forma en cómo yo estoy pensando? ¿Estoy pensando de una forma positiva o de una forma negativa? ¿Le veo solución a esta situación o lo veo muy difícil? ¿Lo veo de repente poco resolutivo? De repente siento que ese nivel de estrés es muy alto, o siento que de repente es momentáneo, o siento que lo puedo resolver rápido o me voy a demorar en resolver. Entonces, todos esos pensamientos también hay que registrarlos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho en la parte de las técnicas, cómo es que manejamos el estrés a través del pensamiento. Entonces, les pido también, ante esa situación, colocar al costado qué pensamientos tengo yo acerca de esa situación o de esa persona que me está generando el estrés. Detallamos, obviamente que es algún trabajo sumamente personal, pero que es muy importante siempre registrar. Eso trabajamos mucho en la terapia cognitiva conductual para poder identificar realmente cómo es que se activan las emociones. El estrés activa emociones. El estrés activa pensamientos y hay que registrarlos para poder hacer justamente mi plan de resolución del estrés. Ahora, recuerden que los pensamientos nos llevan a emociones. Entonces, ante esa situación, ¿qué emociones siento? Siento miedo, siento cólera, siento culpa. ¿Cuál es la emoción que está acompañando justamente esta situación? ¿Es frecuente esta emoción? ¿Es una sola emoción o son varias emociones que siento a la vez? Y también, no solamente pensar en la emoción que yo siento, sino también pensar en la emoción que puede sentir la otra persona.
la otra persona también se puede sentir frustrada, de repente la otra persona también tiene cólera, de repente la otra persona piensa que la situación está injusta, entonces también hay que ponernos un poquito en la situación del otro, cómo lo está asumiendo, cómo lo está interpretando, según nuestra percepción, por supuesto, ¿no? Y algo también importante es la parte corporal. ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Está tenso usualmente? ¿Tengo algún dolor, alguna molestia? No sé si les ha pasado que de repente están en una situación de estrés y automáticamente les duele en la cabeza o a algunas personas les palpita el ojo, ¿no? O de repente hay un dolor en el cuello, la espalda se pone rígida. ¿Qué sensaciones tienes en el cuerpo? También, esta situación te está generando más sueño o por el contrario te genera falta de sueño, ¿no? Que no puedes conciliar el sueño. Te da mucha fatiga, mucho cansancio corporal. O de repente tienes un dolor inexplicable. Es decir, que no es que venga de algo médico en general, sino que es algo netamente emocional, ¿no? También la frecuencia cardíaca, de repente cuando estás en esa situación, la frecuencia cardíaca aumenta o el dolor se pone más notable o hay más rigidez en tu cuerpo. De repente a la hora que hablas también tartamudeas o de repente al contrario, ¿no? Ya no quieres hablar y te quedas mudo y el cuerpo es el que absorbe toda esa situación. Les vuelvo a pedir que me pongan el dedo hacia arriba para confirmar que ya tienen todo este registro de su afrontamiento en un cuaderno, en algo donde ustedes puedan apuntar y puedan ver. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder trabajar la parte de gestión de estrés de forma personal. Y también como líderes, me imagino que varios de ustedes trabajan con algún equipo de trabajo, siendo ya un líder o de repente también como parte de un equipo de trabajo, ¿no? Como un colaborador o un compañero de trabajo. Y es importante notar en las demás personas también cómo es su afrontamiento al estrés. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que yo observo en el cuerpo? Las señales no verbales que tiene esa persona. De repente está con el ceño fruncido, de repente notas que suda, de repente notas que esa persona se pone roja, o de repente mueve mucho las manos, o mueve mucho el pie, ¿no? Que se siente incómodo, fastidiado. Entonces hay que también identificar justamente esas manifestaciones físicas que acompañan las situaciones de estrés. Y acá, estos son todos los factores que debemos de tomar en cuenta para poder identificar cómo está la situación de estrés en mi cuerpo en ese momento. Y también cómo manifestamos el estrés, es decir, cómo me comporto ante esta situación, qué es lo que hago, qué es lo que digo, expreso lo que siento o al contrario, de repente no lo digo y me lo quedo. Y si yo lo expreso de una forma asertiva, de repente tiendo a irritarme demasiado y alzo la voz, de repente o de repente lo del problema del trabajo lo llevo a casa y de repente le grito a mi hijo, o de repente sin querer también comienzo de repente a desordenar las cosas, tirar algo, ¿no? Tengo de repente o golpeo algo, tengo alguna conducta que no es muy saludable. También está relacionado, por supuesto, a los hábitos. Hay personas que de repente están en situación de estrés y fuman en exceso. O hay personas que de repente comen algo, o sea, comen demasiado dulce o toman demasiado café, ¿no? Algo en exceso que de repente puedas distinguir qué pasa cuando estás en la situación de estrés. Gritas de repente o, por otro lado, cuando hablas no escuchas a los demás, ¿no? Porque estás muy irritado, estás muy exaltado y te olvidas un poco de escuchar a otras personas porque te irrita más. Entonces, hay que vernos en un espejo y darnos cuenta si realmente tenemos este tipo de hábitos, no para echarnos la culpa ni para restregar de repente
alguna oportunidad de mejora, sino más bien para poder ver esto de una forma objetiva y comenzar a identificar esto para ir reduciendo esos malos hábitos o esos hábitos poco saludables que a veces por situaciones de estrés nos pasan. Por ejemplo, hay personas que cuando están estresados, sin darse cuenta, toman de repente 1 litro de gaseosa, cuando nosotros sabemos de que de repente no es algo saludable. Entonces, al darnos cuenta, tendemos a reducir esa situación. Ya no voy a tomar 1 litro de gaseosa, sino de repente medio litro. De ahí medio litro voy a un vaso. Y de ahí poco a poco lo cambio por agua, por otra conducta mucho más saludable y que puede ser beneficiosa incluso para tu salud. De repente, cuando no tengo tiempo para cocinar, porque tengo de repente muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para prepararme mi lonchera para llevar al trabajo, ¿qué otra opción puedo tener, no? Entonces me preparo con anticipación, ¿no? Busco otras alternativas para justamente eliminar esa conducta que no está siendo productiva para mí. Ahora, hay que identificar si esa situación de estrés hace conductas negativas en ese momento o también después de la situación. Entonces hay que identificar qué conductas tenemos para luego comenzar a reducirlas y cambiarlas por otros hábitos o conductas mucho más saludables. Entonces les hago la pregunta, si ustedes ya identificaron cuáles son sus formas de actuar cuando están en la situación de estrés, pongan al costado por qué conductas las cambiarían. O, por último, cómo las van a ir reduciendo en cantidad, en frecuencia, en situación. Busquen la forma de alternativas. No hay una receta mágica para cambiar el estrés, pero sí hay una receta propia que cada uno, con mucha voluntad, con muchas ganas de querer generar cambios, se pueden hacer. Esto es un reto para cada uno de nosotros, identificando cuáles son estas conductas que no están generando nada productivo, nada positivo ante el estrés y cuáles o por cuáles las podría cambiar. De repente algunos de ustedes me dicen, Natalie, en realidad yo no tengo ninguna conducta de repente tan mala o una conducta de repente poco saludable, pero de repente mi pensamiento sí me acompaña de repente pensamientos negativos o pensamientos que me estresan más. ¿Qué puedo hacer? Lo que se sugiere es cambiar por pensamientos positivos. Y si ves que se te dificulta o ves que de repente no encuentras otro tipo de solución, hay que buscar diversas herramientas, que pueden ser ejercicios, que pueden ser de concentración, que pueden ser de relajación, que puede ser de repente hacer deporte, hacer otras actividades también que te ayuden a poder afrontar ese tipo de pensamientos. Hay personas que cuando están muy estresadas, por ejemplo, salen a caminar. Hay personas que de repente, cuando se sienten muy estresadas, hacen deporte, ¿no? Lo cual es, por ejemplo, algo más enfocado en lo físico. Y en la parte de pensamientos, tampoco hay que dejarlo de lado, hay que comenzar a construir pensamientos positivos, pensamientos que te ayuden a motivarte más, tomar decisiones también que puedan ayudar a cambiar justamente la situación. Y eso ayuda a que poco a poco tú comiences a generar esos cambios en ti. Si de repente sientes que aún así no estás generando lo que tú realmente quieres, puedes también buscar ayuda de una persona especialista que te ayude a poder generar esos cambios también de pensamientos y por supuesto de conductas. Entonces, hasta acá estamos trabajando la forma individual de afrontamiento al estrés. Y acá tengo una pregunta que es, ¿qué pasaría si una persona tiene pensamientos catastróficos que llevarían al aislamiento o carencia de afecto? Andrea, estás tocando un tema muy importante. Habíamos visto en las demás clases de que hay diferentes tipos de estrés. Y dentro de los tipos de estrés hay una forma que es de estrés social, que la persona usualmente ante alguna situación tiende a aislarse, ¿no? Justamente como lo que mencionas.
porque hay pensamientos catastróficos. ¿Qué quiere decir un pensamiento catastrófico? Un pensamiento de que algo malo va a pasar o que lo peor va a pasar, ¿no? Que va a pasar algo netamente negativo. Entonces, ¿ahí cómo se podría trabajar? Primero, atacar ese pensamiento y ir cambiándolo por otros pensamientos mucho más productivos, otros pensamientos que sean positivos, que de repente sean pensamientos que te lleven a la solución, que te den de repente más motivación y también evitar el tema del aislamiento. El aislamiento de repente lo puedes tomar, perdón, por un momento breve y de ahí poco a poco comienza a comunicar tu situación, comienza a mencionar cómo te sientes. Porque usualmente las personas que se aíslan o tienen el tipo de afrontamiento aislándose, ¿no? Usualmente se comen el estrés, ¿no? Y eso hace que lo que la boca no dice, ¿no? El cuerpo lo manifiesta. Entonces, aún así, no es un hábito saludable. Por lo tanto, es siempre mejor mencionar lo que sientes, decirlo de una forma, por supuesto, asertiva y buscar la forma de ir cambiando poco a poco los pensamientos. En la parte de las técnicas que vamos a ver el día viernes, que es full herramientas, vamos a trabajar justamente el modelo de pensamiento hacia pensamientos más positivos y mucho más productivos para poder eliminar de entre ellos las creencias catastróficas que tenemos, como los pensamientos catastróficos, y te va a ayudar a poder tener una mejor gestión. Lo importante es que tomes acción sobre lo que puede estar pasando ahorita, identificando, como les comenté, la situación, los pensamientos, las emociones y las conductas que estamos realizando mientras tenemos justamente ese espacio o esa situación de estrés. Hasta acá, ¿alguna pregunta adicional? ¿Todo bien? Aprovechemos el espacio, ya que tenemos las clases siempre en vivo, para poder ir puntualmente también a algunas preguntas que ustedes tienen, porque eso enriquece mucho más las explicaciones que estamos haciendo. Hasta acá hemos trabajado la forma de identificar cómo es que el estrés está afectando de acuerdo a alguna situación. Y ya el día viernes vamos a trabajar full herramientas para justamente ver qué debemos hacer en cada una de estas partes que nos ayudan a poder identificar el estrés. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema de hoy. Primero vamos a ver qué tipo de estrés o cómo es el estrés justamente en la parte laboral. Entonces, voy a presentarles el videito, que creo que es este, sí. Aquí estamos. ¿Ves? Este es.
Bien, ¿qué hemos observado ahí? Ha habido unos cambios, ¿verdad? Al comienzo vemos que la persona hace todo de forma rápida, de forma automática, probablemente sea eficaz, pero por ahí comete errores, ¿no? Hasta el sello le pone a la persona en vez de al documento. Son situaciones que a veces estamos en automático, trabajamos demasiado deprisa, nos acumulamos de responsabilidades eh, sin darnos cuenta de que al final nos lleva un agotamiento, como vimos ahí que la persona ya se desmaya, termina cansada, termina recontra, fatigada, pero vemos de que ella decide cambiar. ¿Y qué es lo que hace dentro de ese cambio? Voy a ver si lo puedo proyectar, creo que está por acá. A ver. Ella comienza a decir, no, ya tengo que hacer estos cambios. Y uno de los cambios que hace es no hacer las cosas de forma automática. Es decir, de no encargarse todo ella, ¿no? Como ven, ella pone a la persona yendo a diferentes flechas. Es decir, hace todo a la vez, todo rápido, y eso no siempre quiere decir que sea el más productivo o la más productiva porque generalmente nos hace cometer más errores en el trabajo, nos puede hacer que no hagamos las cosas de forma correcta, puede hacer también de que lleguemos a cansarnos por hacer todo y a veces también por no querer delegar. Y creo que también una de las cosas que pasan en los equipos de trabajo es que no se reparten bien los roles y las responsabilidades. Y eso no es que es la culpa del jefe, sino también es la culpa del equipo por de repente no prestar atención a las cosas que tienen que hacer y sobre todo poder repartirse las responsabilidades, ¿no? ¿Y qué más lo hace ella? Que trata de trabajar de una forma que cuide también su cuerpo. Por ejemplo, acá se pone ella de rodillas haciendo una conducta que la está perjudicando en su salud física. Y eso también tiene que ver mucho con cómo trabajamos. Estamos trabajando de una forma correcta, con una posición correcta, o de repente estamos trabajando con equipos en mal estado, o estamos trabajando de repente en una silla inadecuada, o de repente no hacemos las pausas activas, que también son sumamente importantes para poder ser más productivos, ¿no? A veces tomar una pausa nos ayuda a tener más productividad, aunque muchas personas piensen lo contrario, pero está comprobado que las personas debemos tomar descanso para poder generar mucha más productividad, no solamente corporalmente, sino también mentalmente. Te pueden salir mejor las cosas cuando tienes esas pausas de descanso. ¿Qué más acción hace ella? Divide las acciones o tareas prioritarias de las secundarias. Y eso también es algo que todas las personas debemos hacer. No solamente los líderes, sino también los del equipo de trabajo deben de identificar qué es lo que tienen que darle más urgencia y a qué cosas que también son importantes, pero de repente las pueden planificar, siendo tareas secundarias. O tareas que también las puedes delegar a otras personas, porque son tareas secundarias que no necesariamente tienes que hacer tú todo. A veces queremos acaparar todas las acciones por tener de repente más control, pero es importante que para no consumir mucho tu energía, hay que dividir y darnos foco a las tareas que son mayormente prioritarias y las que son secundarias o delegarlas o planificarlas para hacerlas en otro momento. Eso también es una táctica o una estrategia de poder manejar mucho mejor la gestión del tiempo en el trabajo. ¿Qué más nos sugiere? Que hay una parte muy importante, ¿no? Que ustedes ven que ella decide tomar agua y no lo hace sola, sino que también la comparte con su equipo. No me acuerdo en qué parte está, pero ella decide tomar, por ejemplo, agua, ese espacio de hidratación, y me parece que en el video también sale que lo hace junto con sus compañeros de trabajo. Y algo muy importante, ya que ustedes están justamente tomando este curso de gestión del estrés, es que las herramientas que ustedes compartan, que ustedes aprendan, las puedan compartir con su equipo de trabajo. Porque ¿de qué sirve si yo tengo todas las estrategias para manejar el estrés? Si yo comienzo a generar hábitos productivos para mí, si yo comienzo a manejar mis emociones, comienzo a manejar mis pensamientos de una forma mucho más eficaz, pero los demás no.
tú quieres ser, primero cambia tú, compartirlo con otras personas más de tu equipo. Eso es mucho más valioso y sobre todo que está generando un buen clima. Y eso ayuda un montón a que podamos ser mucho más productivos en equipo. Acá me mencionan que se han identificado con la chica del video, ¿no? Pero bueno, sobre todo me dice todo mental, nada físicamente. A ver, eso también es importante. A veces pensamos que mientras no es una dolencia física, todo está bien. Pero no hay que esperar que pase. Hay que comenzar a buscar la forma en esa parte mental que a veces pensamos de que no es tan relevante. Hay que tomarle relevancia para que luego no me pase factura, como decimos acá, ¿no? No me cobre. Entonces, no esperemos a que haya una manifestación física para comenzar a tomar acción, esa alerta que necesitamos para poder calmar ese estrés y comenzar a reducir justamente esas formas de trabajar que a veces no son las ideales, ¿no? Y aquí también me menciona las multitareas, como me dice Carolina. Y a veces en los trabajos nos exigen, ¿no? El hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, con estrategias y formas de trabajo que nos puedan ayudar a gestionar mucho más la multitarea, también es importante saber decir que no. Y ese decir que no, no quiere decir que no hagas el trabajo, sino que más bien tú seas la decisora de cómo, cuándo, dónde se hace ese trabajo o esa función. Comenzar a decir, esta de acá es mi prioridad, ¿estás de acuerdo o están de acuerdo todos los del equipo, sí o no? De repente tu equipo ve prioritario algo que tú lo estás viendo secundario. Entonces hay que ponernos de acuerdo y ver qué cosa es prioritario, en qué cosas necesitamos ayuda, más de una persona de repente para hacerlo, y qué otras actividades de repente no son tan necesarias. Y si son muy operativas, identificar y ver si lo podemos trabajar a través de repente de un externo, de repente que sea de repente a través de un sistema, tratar de automatizar de repente lo que es muy operativo y no te está haciendo muy funcional, sino más bien te está generando de repente más demanda de tiempo, ¿no? Entonces, para poder saber cómo gestionar mejor mis tareas, hay que desmenuzar, identificar realmente qué cosa es prioridad, qué cosa es secundario, qué es lo que voy a delegar, qué cosa es lo que yo ya no voy a encargarme, sino pedir a otra persona que también lo haga. Y delegar no quiere decir mandar, sino quiere decir que tú estás empoderando a tu compañero o estás empoderando a tu equipo para que también ellos puedan hacer las funciones como tú no estés. Y eso también es sumamente importante. Y te va a aliviar bastante esa carga laboral que a veces tenemos, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus propias funciones, es verdad, pero también ahí vemos que primero la chica hace todo y luego poco a poco comienza a convencer a sus compañeros a que puedan darse la mano, ¿no? Y puedan trabajar en equipo. No es de un día para otro, poco a poco vas generando una tarea, luego 2 tareas, 3 tareas y así continuamente vas aumentando y vas delegando más tareas que te puedan ayudar. Si, por ejemplo, tú consideras que otra persona no puede hacer lo tuyo, puedes también capacitarlo para que también lo pueda hacer. Y no solamente que esa persona haga tu trabajo, sino que tú también estés en la capacidad de poder hacer el trabajo del otro, ¿no? Para que en caso de que uno de ustedes no esté, la otra persona también pueda apoyar y pueda hacer justamente esa gestión. Y por último, te habla del reparto de tareas, que es muy importante. También identificar y que todos estén de acuerdo realmente en que lo van a hacer, ¿no? Eso también importa bastante para tener una mejor gestión de equipo, ¿no? Y como ven, ya al comienzo de repente puede que el equipo no esté del todo a gusto, pero la idea es que pueda funcionar mucho mejor, ¿no? Y acá pone las tareas prioritarias y comienza a identificar realmente cómo puede mejorar con su equipo. Entonces, continuando justamente con lo que estamos viendo, la idea es que nos llevemos herramientas para poder aplicarlas. No vamos a poder aplicar todas a la vez, pero sí podemos generar un poco de cambio poco a poco para poder hacer mucho mejor el trabajo. Entonces, viendo justamente cuáles son los factores del estrés en mi equipo,
Es justamente, las largas horas de trabajo también te generan estrés cuando haces de repente muchas horas o más de lo debido, y eso puede provocar accidentes, puede provocar errores, ¿no? Entonces eso también hay que evitar este tipo de factores porque te van a generar no solamente estrés, sino que te van a generar errores y por lo tanto no va a ser nada productivo para el negocio o para la empresa donde tú estás trabajando. También cuando los roles y responsabilidades no están definidas, cuando de repente todos hacen todo, o de repente hay personas que hacen cosas pero no las hacen bien, o de repente no las hacen completas, o de repente la gente no sabe cuáles son sus responsabilidades en realidad. A veces pasa que en el trabajo hay personas que quieren apoyar, pero que no saben por dónde iniciar, ¿no? No hay quien las oriente. Entonces también ahí debemos de orientar a las personas para que sepan bien sus funciones y asegurar que las hayan entendido bien, ¿no? También algo que nos genera más estrés en el equipo es cuando no hay equilibrio entre la vida personal y el trabajo, cuando se llevan trabajo a la casa también. Eso puede pasar, a mí también me ha pasado. Puede ser que te lleves una que otra vez cuando hay algún evento importante, cuando de repente se viene la campaña del Día de la Madre, campaña de Navidad, o de repente justo, por ejemplo, ¿no? Para las empresas que venden útiles, ¿en qué meses cuando hay más carga laboral? Me imagino que en marzo, febrero, cuando tienes que comprar la lista escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí pues debemos de repente a veces trabajar un poquito más por necesidades del negocio, ¿no? Pero no puede ser siempre, no es que todos los días trabajes más de tu tiempo o que te lleves trabajo a la casa, ¿no? No puede ser algo regular, no puede ser algo de todos los días. Se entiende que a veces es circunstancial. También algo que pasa mucho y que me estresa bastante a los equipos es la poca comunicación, o una comunicación hostil, o una comunicación muy dura. Entonces, hay que enfocarnos también en poder generar una comunicación asertiva para que puedan mejorar los equipos. Y no solamente en temas de comunicarnos, sino también en gestionarnos. Por ejemplo, ver qué cosas, qué problemas tenemos en conjunto, qué soluciones podrían dar, cómo nos podemos organizar para poder trabajar de una forma eficaz, ¿no? Puede haber, por ejemplo, reuniones todos los lunes para poder generar mejoras en el trabajo. De repente pueden tener un día a la semana o una tarde a la semana en la cual analicen indicadores juntos y cuáles serían las soluciones. De repente se juntan también para analizar procesos y ver realmente cómo pueden mejorar para optimizar los tiempos o de repente para optimizar recursos, ¿no? Entonces, guarden un espacio siempre para poder comunicarse con el equipo. O si va a haber algún cambio en la empresa, o si va a haber algún cambio de funciones, o de repente algún cambio importante, también comunicarlo. Escuchar a los equipos, si puedes pedirles a ellos que también intervengan y puedan dar alguna información importante, alguna idea importante. También es bueno, es saludable que se puedan comunicar mucho mejor. Entonces, siempre guardo un espacio para comunicar. Y pueden hacerlo desde diferentes canales. Pueden hacerlo a través de correo, pueden hacerlo a través de llamada, pueden hacerlo presencialmente, que siempre es lo ideal, pero siempre busquen diferentes canales para poder llegar. Pueden hacer de repente un grupo de WhatsApp del área, o un grupo de WhatsApp de la compañía, o de repente grupos de WhatsApp que a ustedes les funcionen mucho mejor, ¿no? Y eso también ayuda a poder tener información mucho más fluida y sobre todo que tengan canales de comunicación ya establecidos. Y por supuesto, hay algo muy importante que es los espacios de feedback. En toda compañía o en la mayoría de las compañías ponen creo que feedback 2 veces al año aproximadamente, ¿no? Que ya está más ligado al tema de desempeño. Pero ustedes, como parte del equipo, también pueden generar su espacio de feedback, donde no solamente me voy a enfocar en lo que la persona debería mejorar, sino también enfocarme en las habilidades que tiene y reconocer a esa persona por las habilidades que tiene.
A veces basta solamente un mensaje o a veces basta solamente unas palabras motivacionales para que la persona se sienta bien. No sé si les ha pasado que de repente un jefe o algún compañero te dice algo positivo de tu trabajo y solamente con esa palabra te alivia varias cosas, porque estás siendo reconocido, porque sabes que están valorando tu esfuerzo. Y eso de ahí también es importante. Las palabras suavizan mucho el estrés. Las palabras, por supuesto, positivas, ¿no? Y el feedback que sea netamente constructivo, que sea un feedback, enfocado en la persona. Y siempre he escuchado una frase que me gusta mucho compartir. Cuando damos feedback, hay que ser duro con el problema, pero suave con las personas. Hay que enfocarnos siempre en la mejora del proceso, la mejora del proyecto, la mejora de la tarea, pero siempre con mucha suavidad y mucha sutileza con la persona para justamente no desmotivarla, sino más bien motivarla, involucrarla y hacerla parte de la tarea que están haciendo. Algo también importante es evitar la sobrecarga laboral, identificar quiénes están con sobrecarga y ver la forma de automatizar, ver la forma de delegar, ver la forma de dividir el trabajo en diversos tiempos, de repente en hacer un calendario, un cronograma de actividades donde se pueda saber en los deadlines de una forma más clara y ayude a organizarse mejor. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar para la sobrecarga laboral. Y siempre hay que manifestar, si por ejemplo tienes muchas cosas que hacer, tú comunica a tu equipo o a las personas, a tu jefe, decirle voy a poder hacer la actividad A, B, C y D. Para la E, estoy levantando la mano y mencionando de que no voy a llegar a ese tiempo, llegaré no para el miércoles, sino llegaré para el viernes, pero estás levantando la mano y estás avisando. Lo que no debemos hacer es esperar a que llegue el deadline para recién avisar que no podemos, porque ahí estamos generando más problemas al problema. ¿Qué también debemos de tener en cuenta en los equipos? La salud mental y la salud física. Es decir, la salud emocional, que esa persona está de repente pasando por un momento difícil en casa, si de repente no está, está muy distraído, de repente está con algún tema emocional, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Y también, por supuesto, la parte física. Si tiene de repente alguna dolencia, si de repente eh, tiene alguna manifestación física que no le permite trabajar de forma adecuada, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso para poder primero apoyarlo y luego que se recupere y poder seguir sumándolo al tren, ¿no? Algo también que es importante, hay a veces personas que por temas de salud están fatigados o tienen mucho cansancio. Y esto a veces lo dejamos solamente a tareas de recursos humanos a que se encargue de la salud física del colaborador. Pero nosotros como somos observadores y hemos llevado un curso de estrés, podemos también de alguna forma comunicarnos con la persona y si vemos que esa persona está cansada o está fatigada muy continuamente, es le hago un chequeo médico, ¿no? Para poder evaluar y ver si realmente, no como una orden, sino más bien como una sugerencia positiva para su salud, de que revise con salud. También es el estilo identitario que impone de repente un liderazgo que no escucha a su equipo, un liderazgo que de repente no sabe cómo gestionar, va a hacer obviamente que haya más estrés en el equipo. Pero sin embargo, hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y hay liderazgos positivos, hay liderazgos transformacionales, hay liderazgos que ayudan a desarrollar a las personas. Y eso también hace de que se pueda manejar mucho ese estrés. Y ese estrés no se vuelva distrés, sino se vuelva eustrés. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el estrés positivo y cuál es el estrés negativo? Pónganme en el chat.
porque eso de ahí es pregunta del examen. A ver, cuéntenme en el chat. ¿Cuál es el estrés positivo y cuál es el estrés negativo? Por ahí me dice Mar Moncada, me dice el estrés es negativo. Bien, a ver qué dice el resto. Hablamos acerca de los tipos de estrés, ¿no? Y un estrés positivo, ¿no? A veces pensamos que el estrés es siempre negativo, pero no. Tenemos un estrés positivo que nos ayuda a motivarnos, que nos ayuda a buscar recursos, que nos ayuda a ponernos alerta y sobre todo que podamos generar una actividad con total afrontamiento saludable, ¿no? Eustrés es el eustrés positivo. Bien, ahí, muchas gracias, profesor Julio. Entonces, estamos definiendo y sabiendo de que hay un estrés negativo y un estrés positivo, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a continuar hasta acá. De hecho, que hay más factores que nos puedan generar estrés en el trabajo. Si no lo he mencionado aquí, pónganme en el chat también si de repente consideran que hay más factores que nos generan estrés, ¿no? Por ejemplo, el manejo del tiempo, ¿no? Cuando no sabemos cómo manejar el tiempo, de repente la falta de recursos, el trabajo, cuando de repente hay materiales en mal estado, cuando de repente hay mal clima laboral, ¿no? Que también nos genera este tipo de estrés y que hay que buscar la forma de siempre ir poco a poco cambiando justamente ese tipo de cultura, ¿no? El ambiente, justamente, ¿no? La coordinación de equipos está muy relacionada con la parte de comunicación, la parte de organización y, por supuesto, el ambiente laboral también es importante, ¿no? Y si nos genera estrés. Ahí, netamente, en la parte de clima laboral se trabaja mucho con los equipos, con recursos humanos, con los líderes, para poder generar esos cambios en la parte de cultura y clima laboral. Entonces, para poder hablar del equipo, para el tema de los trabajos, hay que identificar cuáles son las diferencias individuales del estrés. Por ejemplo, vemos en la figura, podemos ver que de repente las 4 personas que están ahí han recibido de repente una mala noticia, o de repente se les ha caído en la venta, o de repente ha habido un cambio en sus ¿cómo se dice? Ha habido un cambio en sus incentivos, ¿no? Comerciales, o algo ha pasado. Pero ven y observamos de que cada quien asume o afronta el estrés de forma distinta. A ver, ¿qué es lo que observan ustedes en la figura? Vemos 4 personas. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos, no? Una de las chicas agarra los papeles y les muestra, y les dice, miren lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los demás? El otro se pone su cabeza al escritorio, la otra chica se queda en shock, ¿no? Con el lapicero en la mano y se queda sorprendida, no sabe qué hacer. Y la otra persona no la vemos, creo que también se ha quedado impactada, ¿no? Con la noticia. Hay diferentes tipos de reacción ante alguna misma situación. Y hay que saber distinguir en tu equipo cómo reacciona cada uno de ellos. ¿Para qué? Para saber si realmente está reaccionando de una forma saludable o de una forma poco saludable. ¿Para qué? Para poder orientar, para poder sugerir, para poder trabajar en equipo y que esto de acá se reduzca, ¿no? Acá Carolina nos comparte, ¿no? Unos se enojan, otros se derrumban, otros se ponen a llorar también, otros se paran y se van, ¿no? Y ahí está la forma afrontativa del aislamiento, ¿no? Que es muy común. Entonces, hay que saber analizar de tu equipo, de la gente con la que trabajas o del equipo que tú supervisas. ¿Cómo es la reacción de cada uno de ellos? ¿Para qué? Para según tu liderazgo, según tu comunicación, según la forma en cómo tú los puedas orientar, va a ayudar mucho de acuerdo a cómo tú lo ves reaccionar. Entonces ahora nos movemos mucho, nos ponemos los lentes de observadores, agarramos nuestra lupa y comenzamos a observar realmente cómo está nuestro equipo de trabajo con los cuales trabajamos en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que se sugiere? Hay que distinguir cómo reaccionan y
también averiguar un poquito más de ellos fuera del trabajo. Es decir, qué es lo que hacen, qué actividades más les gusta hacer. ¿Por qué? Porque así estamos averiguando cómo es que ellos hacen actividades para reducir el estrés, ¿no? De repente a algunos les gusta ir a bailar, otros de repente hacen ejercicio, otros de repente, no sé, les gusta el karaoke, otros les gusta salir con los amigos, otros de repente hacen yoga. Entonces, conocer un poquito más qué técnicas hacen o qué actividades hacen fuera del trabajo, ¿no? Otros se van a pasear con la familia, ¿no? ¿Para qué? Para poder saber qué les motiva, para poder saber si realmente está haciendo algo para equilibrar justamente el trabajo con la vida personal. Si ves de tu equipo que realmente no hace nada más que trabajar, ahí estamos generando una alerta porque esa persona necesita tener un espacio de manejo, ¿no? Que sea recreativo. La parte recreativa, la parte familiar, la parte amical, asegurar que siempre lo tengan, ¿no? Eh, y que no sea una persona workaholic tampoco. ¿Qué más? Identificar si está manejando el estrés de forma adecuada o no. Como por ahí hemos visto, ¿no? Algunos se evaden, algunos huyen, ¿no? Entonces, esa es una forma no afrontativa del estrés. Entonces, hay que identificar si Pepito y Fulanito están haciendo, están afrontando de una forma positiva o de una forma negativa. ¿Están con eustrés o están con distrés? Y también investigar, ya que ustedes están llevando el curso, ¿no? Y enseñarles cómo manejar el estrés, ¿no? Ustedes deben aprender y poder también enseñarles las nuevas formas o las diferentes formas de poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y tipos de reacción, como les comenté, hay reacción positiva, reacción negativa, también de si la persona se vuelve irritante o se aísla, y sobre todo buscar el trasfondo y plantear acciones de mejora. Las acciones de mejora no se imponen, se conversan y se acuerdan. Se hace un acuerdo, ¿no? Se pone ahí como un compromiso. Ahora, cuando tú hables con esa persona, distingue las palabras que dice. Es decir, reflexiona sobre las palabras que te ha dicho, ¿no? ¿Qué pensamientos te dice, ¿no? ¿Cuál es el diálogo interior de esa persona? Por ejemplo, hay personas que te dicen todo lo malo me pasa siempre a mí, o te dice siempre es lo mismo, nada me sale bien, soy el único que le pasa eso, soy el único que le llama la atención, siempre me pasa esto a mí, ¿no? O siempre soy yo el que se queda al último, o siempre soy yo el que me dan este proyecto, o me dan esta función, ¿no? ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su reclamo? ¿Cuál es su palabra en sí, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo? Y también observa su estado físico, es decir, qué reacción tiene, ¿no? ¿Qué reacción no verbal tiene? Ves si la respiración está agitada, si de repente ves los músculos tensos, si suda, si se pone rojo, si de repente muestra mucho cansancio, tartamudea de repente al hablar. ¿Cuál sería la señal de ese colaborador? Pues que está padeciendo justamente el estrés. ¿Se les viene a la mente algo, de repente, algo, alguien, sin decir nombres, por supuesto, pero ya tienes identificado tú dentro de tu equipo de trabajo qué reacciones tienen, si es saludable o no es saludable, qué pensamiento o qué frases son las que siempre dicen, ¿no? Identificar qué tipo de estrés tiene esta persona. Aparte, conocer qué actividades hace también fuera del trabajo. ¿Hasta acá todo claro? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estamos identificando en las demás personas las señales de estrés para poder sugerirles, acompañarlos, ayudarlos, ¿no? Ahí me comentan si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver ahora un personaje muy querido que se llama Napo. Les voy a presentar a Napo, a ver si también por ahí nos identificamos con Napo. Les voy a contar acerca de Napo. Ahí vamos con el video, me avisen si se ve.
Hasta acá estamos observando de que de repente una de las hábitos poco saludables que estamos observando en Napo es que está siempre disponible. Está trabajando, contesta. Está yendo a su casa, contesta. Está con su familia y contesta, ¿no? Analicemos a ver qué tan positivo es siempre hacer eso. Puede ser que sea algo esporádico o es algo que siempre te ocurre. Sigamos viendo el video.
Antes de continuar, quería comentarles, ¿no? Sobre lo que acabamos de ver, de que a veces hay cambios inesperados, hay cambios que de repente parecen negativos al inicio, pero que luego vemos que puede ser algo positivo también. Aparte también está el equipo que te apoya o las personas que te apoyan, de repente algún jefe, ¿no? Que te ayuda a que las cosas mejoren. Y también hay circunstancias que se escapan de nuestro control y que a veces debemos de adaptarnos a los cambios que pueden estar pasando, ¿no? Entonces también eso es un aprendizaje que debemos de saber manejar y poder evitar que nos genere fatiga o nos genere algún tipo de estrés, ¿no? Usualmente las cosas que van cambiando nos generan una nueva adaptación y debemos de enfocarnos en adaptarnos de una forma saludable. Continuemos viendo a Napo en sus situaciones. Y aquí también vemos un caso que seguramente les ha pasado, ¿no? De que a veces por querer hacer el trabajo no nos damos cuenta que estamos imponiendo algo que queremos, ¿no? O damos de repente prioridad a la tarea que necesitamos hacer y no necesariamente tenemos cierta empatía o cierta condescendencia con otra persona que también necesita de repente la misma herramienta de trabajo o necesita también los mismos recursos que estamos utilizando, ¿no? Entonces es bueno también compartirlos y respetar la necesidad de la otra persona. Acá lo bueno es que vemos que el equipo, ¿no? Tanto Napo como su jefe también intervinieron ahí para buscar la manera de conciliar y que la otra persona también se ponga en el lugar del otro. También es importante y eso depende mucho de nosotros mismos, ¿no? De buscar el respeto entre los colaboradores, de buscar el apoyo y la colaboración mutua.
como ustedes le comentan, ¿no? Pobre Napo, no sabía a quién hacerle caso, ¿no? De quién realmente seguir las órdenes o no. Y acá es un tema también de los jefes, ¿no? De los líderes, que a veces queremos que las personas hagan las acciones y no nos ponemos de acuerdo entre los líderes. Y eso afecta, por supuesto, la productividad del equipo. Debemos tener las órdenes claras, las roles y responsabilidades también definidas, que ayuden a que la gente sea productiva y no atropellarnos entre áreas. Buscar la forma de que el colaborador se sienta tranquilo con lo que hace y que su trabajo sea considerado, ¿no? Eso también como líder y como parte del equipo hay que buscar en no dar órdenes contradictorias, sino más bien ponerse de acuerdo y que ayudar a que haya más productividad siguiendo las reglas claras y bien definidas. Acá vimos una situación de estrés, ¿verdad? Con los clientes usualmente pasa, ¿no? De que a veces sienten que no son bien atendidos o de repente exigen algo que a veces no se puede cumplir, ¿no? Acá Napo fue a decirle a su jefe, ¿no? Realmente lo que estaba pasando y el jefe fue a tratar de ayudar, pero bueno, ahí no se pudo mucho con el cliente, ¿no? Y a veces pasa estas situaciones de estrés que si bien es cierto, en este caso no se solucionó, pero siempre hay que tener un plan B. Comenzar a identificar cuáles son los problemas que más hay en el equipo, en el proceso del negocio, en la situación, en la atención que están dando al cliente, ver cuáles son las dolencias o los dolores del cliente y tener siempre planes para poder contribuir o arreglar la situación. Eso se comunica en equipo, se ven las soluciones y se ven alternativas, ¿no? Que puedan ayudar a no generar ese tipo de estrés porque al final afecta al negocio, afecta al cliente y por supuesto afecta a las ventas, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta dentro de todos los procesos que ustedes tienen, cuáles son los puntos de dolor y qué soluciones y qué alternativas en conjunto van a diseñar para poder dar el mejor servicio y satisfacer mucho mejor a los clientes. Ahí vemos también una situación de agotamiento, ¿verdad? Fue productivo, todo, pero se mantenía año tras año, hasta el final
llegó a la etapa de agotamiento y eso también, como ven, se convirtió en paciente, ¿no? No esperemos en convertirnos en paciente nosotros también, sino comencemos a actuar en nuestra salud y para poder mantener esa productividad y también a la vez mostrar alertas cuando estamos ya en una situación de agotamiento, ¿no? Apenas sintamos que estamos en la fase muy prolongada, ¿no? Hay que buscar la forma de evitar llegar a ese agotamiento que ya no nos genera más productividad. Hasta acá llegamos con la historia de Napo. ¿Qué tal les pareció? ¿Se identificaron de repente en alguna de las situaciones? Hemos hablado acerca de qué se sugiere hacer en cada una de ellas. Así que espero que les haya podido servir para que lo puedan implementar en su trabajo. Y sobre todo, tomen en cuenta que eso también le puede estar pasando a sus equipos. Y buscar la forma de poder dar solución, ¿no? A este tipo de situaciones que nos generan un estrés y que al final no queremos terminar como Napo, ¿no? Siendo también ahí en temas de salud o llegar a la fase ya de burnout, ¿no? Que es el estrés con un agotamiento sumamente fuerte. Solo para aclarar, por ahí una palabra que es muy utilizada en inglés, se llama workaholic, quiere decir cuando una persona está demasiado obsesionada con el trabajo, que no tiene tiempo de descanso, que usualmente evita de repente hacer otro tipo de actividades más que trabajar, lo cual al final puede tener buenos resultados, pero no es saludable para esa persona, ¿no? Vamos a continuar, por ahí me dice que sí se sienten identificados con Napo, ¿no? Cuando está uno ya terminando de trabajar y de repente recibe esa llamada, ¿no? Que puede pasar, como les comenté, no es que esté mal, puede pasar una que otra vez, es decir, de forma esporádica, por de repente alguna situación en particular del negocio, del trabajo, pero no dejemos que esto acá sea parte de la rutina laboral, sino que pueda ser por un tema de alguna campaña, alguna situación difícil, algún problema que de repente pueda haber y que necesitan nuestro apoyo, lo cual es totalmente válido, pero no dejemos que esto sea nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces, vamos a presentar la continuación. Vamos a, ¿dónde estoy? Acá estoy. Hemos visto la historia de Napo, vamos a continuar con lo que viene más adelante. Entonces, ya lo que hemos visto es lo que debemos evitar para generar un distrés laboral. Ahora vamos a hablar para qué acciones hacer como sugerencias para fomentar el eustrés laboral, es decir, el estrés positivo. Porque eso de ahí es lo que siempre buscamos, ¿no? Primero, que la carga de trabajo de los colaboradores no sea demasiado pesada, que no lo puedan hacer, porque eso de ahí genera a largo plazo una fatiga. Respetar los horarios establecidos de la jornada laboral. Identificar qué incentiva y qué motiva a los colaboradores, qué es lo que hay más allá del trabajo, qué les gusta hacer. Promover de repente actividades que puedan ayudar, como por ejemplo actividades dentro del trabajo, como mindfulness, pausas activas, nutrición, temas de nutrición, hábitos saludables, actividades de recreación, integración del equipo, ¿no? Acá les he puesto una trampita dentro de lo que les he puesto como recomendaciones. Ustedes me van a poner en el chat de todas las que estoy colocando acá, cuál no es saludable, ¿no? ¿Cuál de estas de acá no es parte del estrés laboral? Llevarse a parte del trabajo a casa para aumentar la productividad, evitar el retrabajo, identificar el estado físico y mental de la persona, ¿no? Promover una comunicación directa y asertiva en los equipos de trabajo, definir siempre los roles y responsabilidades, emplear herramientas de trabajo que estén adecuadas y capacitar a los colaboradores. Cuéntenme de todas las que he colocado y ustedes observan acá, ¿cuál no es parte favorable para el estrés laboral? A ver quién se da cuenta. Ahí me comentan los horarios de trabajo de lunes a domingo. ¿Qué se puede hacer? Buscar las pausas activas, organizar el trabajo
promover los espacios de descanso, respetar los horarios de alimentación y sobre todo que el trabajo sea equitativo entre las personas, ¿no? Porque sí, hay horarios rotativos y a veces es de lunes a domingo, ¿no? Hay personas que trabajan en ese ritmo, lo cual está bien, pero hay que siempre buscar y promover los espacios de descanso, que también es sumamente importante. Muy bien, han descubierto ahí la trampita que les he colocado y eso era como dicen por ahí para ver si estaban atentos. Y sí, efectivamente, dentro de esta lista de cosas que fomentan el eustrés laboral, que es el estrés positivo, hay uno que no, que al contrario, ¿no? Que puede generar distrés. Y es justamente el punto 4, que es invitarlos a llevarse el trabajo a casa. A veces se enfoca mucho en la productividad y no es saludable llevar trabajo a casa. Excepción de, como les comenté, que haya la necesidad por algún tipo de campaña, de actividad, de evento, de algo que es necesario en algún momento, pero no dejemos que eso sea rutina de trabajo, ¿no? Hasta acá entonces vamos bien, vamos a continuar con la presentación, que todavía tenemos más. Acá les voy a presentar una herramienta rápida, que es el método Kanban, que les va a ayudar mucho a poder organizarse en equipo. Esta técnica la tienen que trabajar en equipo para que puedan ver todos los pendientes, las tareas que tienen y poder tener un panel, si pueden, un panel ya sea digital o de repente en la pizarra o de repente en algún espacio donde todos puedan observar cómo está haciendo los procesos de trabajo. Entonces, si me permiten, voy a compartirles este video. Me dan un segundito. Acá está. Ahí estamos. Las organizaciones suelen ser muy distintas en apariencia. Pueden ser oficinas, fábricas, estudios, talleres, pero todas ellas son iguales en algo, funcionan con gente. Y esa gente tiene distintas tareas, que muchas veces se van acumulando y acumulando y acumulando, y se pueden volver un peso sobre ellas, hasta que todo el equipo termina enredado sin saber cómo avanzar. Si usted tiene este problema, seguramente lo puede ver muy claro. Lo que le proponemos es también ver en forma muy clara la solución. Lo primero es desatar el nudo de los problemas y empezar a mirar las cosas de otra manera. La idea es aplicar el concepto de Kanban, una palabra japonesa que puede traducirse como tablero visual o también sistemas de tarjetas. Este concepto se aplica a la generación de un tablero de tareas, que permitirá mejorar el flujo de trabajo y alcanzar un ritmo sostenible, libre de estrés. El tablero es muy simple de armar. Cada persona puede hacerlo. Las columnas del tablero corresponden a los estados del flujo de tareas y pueden ser específicas para un proceso puntual o bien adoptar una forma genérica de 3 columnas. La primera destinada a pendientes. La segunda, destinada a tareas en proceso. La tercera, destinada a tareas terminadas. El tablero se usa de la siguiente manera. Cada tarea que debe realizar una persona, se la escribe en un post-it y se la coloca en la columna de pendientes. Cuando la persona se aboca efectivamente a la tarea, el post-it pasa a la columna en proceso. Ese es el momento en el que la persona está ejecutando esa tarea. Debe respetar lo que marca el tablero y dedicarse a ese tema exclusivamente hasta terminarlo. Una vez terminada la tarea, el post-it pasa a la columna terminadas. Entonces sí, la persona pasa a realizar una nueva tarea. Si al realizar la tarea, la persona se encuentra con un impedimento como falta de información o materiales para concluirla, debe marcar el post-it con una cruz roja o ponerla en una sección aparte de impedidas. Las tareas en proceso deben ser pocas. Si la persona mantiene esta columna muy cargada, debe enseguida replantear su planificación y estudiar las causas que le impiden terminar las tareas. Aquí es donde el sistema funciona como control.
En el tablero pueden observarse claramente estos problemas, detectarse y trabajar sobre la solución concreta. Durante el transcurso de la jornada, todo el equipo puede ver las tareas de cada uno, evitando que 2 o más personas hagan lo mismo, asignándose correctamente las tareas y manteniendo el flujo de trabajo. Al final del día, las personas pueden visualizar las tareas terminadas, sentirse satisfechas con su desempeño y regresar a sus casas con la sensación de haber resuelto temas concretos. El tablero de tareas es una solución dinámica para que los equipos de trabajo nunca pierdan de vista el lugar hacia donde se dirigen. Excelente, entonces, hemos podido ver ahí una de las técnicas que en realidad son básicas en los equipos de trabajo. Y como les comenté, ustedes lo pueden manejar de forma virtual. Hay una plataforma que se llama Trello, que ahora también les voy a compartir, que nos ayuda a poder organizarnos mucho mejor. Vamos a ver más herramientas. Igual el viernes vamos a seguir continuando con herramientas. Vamos a aprovechar lo que estamos viendo ahora. Ay, casi me voy al tema 1. Vamos al tema 4. Acá estamos. A ver. Acá estamos. Entonces, como les comenté, esa es una de las técnicas. Usualmente, ¿cómo se debe de gestionar las tareas en equipo? Establecer prioridades, planificar cuándo se van a hacer, cómo, dónde, quiénes, ¿no? Identificar quién es el responsable de la tarea, eliminar los famosos distractores, ¿no? Llamadas de repente o alguna otra actividad que hace que se retrase la situación. Hay que empezar a delegar también, ver qué tareas delego, cuáles no, generar también el monitoreo y evaluación de las tareas. Eso debe ser según lo que ustedes acuerden en equipo, si es diaria, si es semanal, si es mensual, ¿no? El monitoreo. Ahora, ¿cómo establecer prioridades, por ejemplo? Definir las metas claras, ver cuáles son los ladrones de tiempo que a veces nos quitan justamente la productividad, distinguir lo urgente de importante, crear un plan diario, una lista de tareas que se deben de hacer, planificación de organización, el orden también en la parte de trabajo es muy importante, establecer rutinas saludables, por supuesto, y evitar las multitareas. Algo importante para el tema de tareas es justamente colocar objetivos claros, ¿no? En este caso, seguir la metodología SMART, que significa que la meta sea específica, es decir, qué hago, cuándo lo hago, que sea medible, ¿no? Que sea alcanzable, es decir, cómo lo voy a hacer, sea realista, ¿no? Con qué lo voy a hacer, con qué recursos y en cuánto tiempo lo voy a desarrollar. Hay que distinguir lo urgente y lo importante. Lo urgente está relacionado justamente al volumen que se tiene que hacer y la cantidad. Y sobre todo enfocado en la fecha límite. Mientras más tengas cerca la fecha límite, es más urgente. Y lo importante depende también de cada uno, ¿no? A veces hay personas que una actividad la consideran importante y de repente otros no. Entonces hay que ponerse de acuerdo de qué es lo importante realmente y como no es algo que tiene un deadline o un límite de tiempo muy cercano, lo puedes planificar y no hay ningún problema con eso, ¿no? Las consecuencias no son tan relevantes, ¿no? Si de repente la consecuencia de esta tarea es muy relevante, ya comienza a ser algo urgente. Y para eso tenemos este cuadro, este cuadrante de Steve Covey, que ustedes lo pueden buscar también en internet, hay bastante información sobre eso, y nos habla justamente de esa lista de tareas que tienes, lo tienes que dividir en estos 4 cuadrantes, ¿no? Si es urgente e importante, lo tienes que hacer inmediatamente. Si es importante, pero no es tan urgente, puedes planificarlo y decidir cuándo hacerlo. Si es urgente, pero no es tan importante, puedes delegarlo. Es decir, no necesariamente tienes que hacerlo tú. Y si es no urgente y no importante, no lo hagas, ¿no? Lo eliminas de tus pendientes. Y acá les he dejado, ustedes tienen en su material de trabajo para que ustedes puedan hacer una planificación de tareas. Acá les he dejado unas plataformas donde pueden ustedes hacer plantillas o también, por ejemplo, en el Trello, ustedes pueden armar su forma de trabajo. Es una herramienta gratuita que la pueden trabajar también en equipo. Y
Por último, la técnica Pomodoro, que quiere decir que para que ustedes puedan tener una secuencia saludable de trabajo, deben de hacer la actividad durante 25 minutos y dejar 5 minutos de pausa. Y así sucesivamente hasta llegar a tener la hora, ¿no? Y en una hora ya das entre unos 15 a 30 minutos de pausa, ¿no? Esto acá es una herramienta saludable de poder trabajar sin perder la concentración. Y acá les he dejado dos plataformas que te ayudan a medir el tiempo justamente de esos 25 minutos y te alerta cuando tienes que tomar la pausa. Yo usualmente la pongo en la computadora, ¿no? Para poder también no olvidarme de descansar. Y ustedes la tienen ya en su material de trabajo y ustedes también la pueden comenzar a utilizar. Y bien, hasta acá hemos llegado. No voy a hacer la ruleta todavía porque ya la hicimos en las clases pasadas. Solamente mencionarles de que ustedes tienen estas herramientas, que no se olviden de descargarlas o de buscarlas, porque les va a ayudar mucho en temas de la productividad laboral. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Pueden preguntarme todo menos las preguntas del examen. Acá me comentan, ¿cuáles son los consejos para la gestión del estrés laboral? Ahí justamente hemos estado trabajando ese tema ahora en la clase con esas herramientas o esas sugerencias. El día viernes vamos a enfocarnos netamente en otro tipo de herramientas. Ahora hemos visto algunas, entre ellas el modelo Canva, hemos visto también la técnica Pomodoro, hemos visto también el cuadrante de Steve Covey, que ayuda mucho también a poder gestionar las actividades que tenemos y que las pueden hacer en trabajo en equipo. Yo he trabajado en equipos de trabajo, ¿no? Dividiéndolos por áreas para que ellos se pongan de acuerdo en todas las tareas que tienen que hacer y sepan cuáles tienen que hacerlas ya, que son las urgentes e importantes, cuáles tienen que delegar, cuáles tienen que eliminar de su lista de tareas que de repente no está siendo tan productivo o tan importante. ¿Tienen alguna otra pregunta más, alguna duda? Tenemos un minuto todavía para poder hacer cualquier pregunta. Recuerden de que tienen el examen para trabajarlo desde ahora, está activado, creo que tienen hasta el día de mañana, si no me equivoco. Ahí con el equipo de ICTEC les va a reforzar mucho más el tiempo. Y ahí, como dice Andrea, también pueden usar el Google Calendars, ¿no? Ahí les he compartido mi material de trabajo, que lo han recibido en el WhatsApp. Tienen también todas las herramientas para que puedan explorar y puedan comenzar a aplicarlas en su día a día, ¿no? El Trello, por ejemplo, ayuda mucho a poder trabajar el tema de pendiente, en proceso y terminado, porque lo pueden ver de una forma digital con todo tu equipo. Bien, entonces hemos llegado al término de la clase. No se retiren porque va a entrar el equipo de ICTEC a darles ciertas indicaciones. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.